¿Cómo están, gente? Bienvenidos a la parte número 10 de Insectos Solitarios en París, traído como siempre gracias a Tsurutoneado. Y bueno, ya saben, todos los links respectivos del autor están aquí abajo en la descripción de este video. Y sin mucho más que decir, vayamos directo con el fanfic. Capítulo 26. Un paseo tranquilo. Resumen. Con un invitado enfermo y la rubia aún envuelta en tiritas, nuestra heroína decide embarcarse en una expedición discreta en busca de medicinas. Notas. Punto de vista de Marinette Dupain-Chen. Véase al final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. No era raro que los estudiantes durmieran en malas posiciones. Quedarse despiertos hasta tarde haciendo tareas por la mañana o estudiar para un examen eran experiencias casi universales para personas de su edad. Incluso antes de ser heroína, Marinette ya sabía lo que era quedarse dormida sentada en su escritorio y cómo le dolía el cuerpo al despertar, pero como todo desde que Fu le dio el Miraculous, estas experiencias se volvieron aún más comunes en su vida. Pasar de patrullar la ciudad al anochecer a sentarse en su escritorio, trabajando en un ensayo sobre la historia de la poesía clásica o luchando con fórmulas algebraicas, se había vuelto casi rutinario debido a su agenda sobrecargada. Gracias a ser la guardiana de los Miraculous, ya no tendría espacio para concertar una cita con el fisioterapeuta si desarrollaba un problema de espalda por dormir encorvada sobre su escritorio. Por suerte, esta vez se había sentado en la tumbona de su habitación, así que fue mucho más fácil acomodarse en una posición más ergonómica y cómoda, y madre mía, la chica de las coletas estaba cómoda. Su cama improvisada se sentía más cómoda de lo habitual tumbada sobre las mantas, y aunque se suponía que debía estar fría porque era finales de otoño, no lo sentía en absoluto. De hecho, sintió un cosquilleo cálido a la altura del cuello. Entonces, un pequeño haz de luz logró colarse entre los espacios entre las cortinas cerradas, dando justo en uno de sus ojos. Su primer instinto fue moverse, ignorarlo y seguir durmiendo, pero pronto se dio cuenta de que sus movimientos estaban bastante restringidos. Una vez que abrió los ojos y los apartó un poco del alcance de los rayos del sol, encontró una escena que ya conocía bastante bien, pero que aún así le calentó las mejillas. Chloe la abrazó de nuevo mientras dormía, esta vez con la manta en el centro, envolviendo a Marinette como si fuera un burrito. Como el sofá no era tan grande como su cama, naturalmente dormían juntos, tumbados directamente sobre la mitad izquierda de la heredera, que respiraba tranquilamente sobre su cuello. Dadas sus recientes sensaciones encontradas, además de que estaba aplicando peso a su compañera herida, nuestra heroína decidió desenredarse poco a poco para levantarse cuanto antes, cuidando de no despertar a la rubia. Por mucho que tuviera prisa, tenía que tener cuidado de no agravar la condición de su amiga ni privarla de un buen sueño, pero eso la hacía quedarse lo suficientemente cerca como para fijarse en los detalles. La forma de su cuerpo, el anhelo en los brazos que la sostenían, la calma en su rostro, la forma en que el pequeño haz de luz hacía brillar su cabello dorado que enmarcaba sus suaves rasgos, y sus labios suaves, suavemente abiertos. Era una bella durmiente con una tirita de flor en la mejilla, y no importaba cuánto le hubiera resentido admitirlo a su yo del pasado, o cuánto le confundiera pensar en ello en el presente, pero era un hecho que bajo el maquillaje y su máscara de dureza y veneno Chloe era muy hermosa. La chica de ojos azul claro tragó saliva, avergonzada de tener que admitirlo, y aún más al darse cuenta de que un minuto antes ya tenía los pies en la alfombra y estaba libre de su prisión de mantas. Era algo tan extraño e inusual poder ver ese lado de la rubia que nuestra heroína no pudo evitar atesorar ese momento para admirarlo, sabiendo que podía ser tan esquivo como ver a un unicornio. Sus mejillas ardieron al volver la mirada a sus labios sin pintalabios, saliendo rápidamente de la habitación al notar que inconscientemente se acercaba de nuevo a la heredera. Dios, es como cuando estoy delante de una foto de Adrien, mi cuerpo actúa solo para plantar un ki. Espera, acabo de comparar a Chloe con... Y con ese pensamiento entró rápidamente en el baño para enjuagarse la cara con agua fría. Su Kwami se unió rápidamente. Tiki, habíamos quedado en que me despertarías para que me encargara de Chloe, la idea era que ella pudiera dormir más antes de cambiarnos, no que yo dormirá de un rato. Se quejó en voz baja frente al espejo. Lo sé, pero parecíais tan cómodos y tranquilos. No podía quitártelo, Marinette. Explicó el hada roja. No me estarías quitando nada. Es solo mi amiga, no es que me guste acostarme con ella, quiero decir, es Chloe. Ella negó en la habitación con paredes de cerámica. Eso suena mal, mira, no es ella, ha avanzado mucho, de verdad.
soy yo, Marinette, sé que tienes miedo de estropear las cosas por sentimientos que ni siquiera conoces, pero lo que había en la habitación, lo que pasó hace un momento, no estuvo nada mal. La consoló, volando cerca de su hombro para poner una de sus patas sobre él. No había nada en mi habitación. No pasó nada porque no estaba pensando en nada concreto, respondió con las mejillas rojas, haciendo un puchero en señal de negación. Exacto. No estabas pensando en nada, simplemente estabas tranquilo. Había calma, serenidad. Desde que te convertiste en tutor, parece que tus días se han vuelto cada vez más difíciles y estresantes. Tiki voló hacia el lavabo para ponerse delante de su transportín. Por mucho que la única función de los Kwamis sea prestar nuestro poder y conocimiento cuando son requisados, la verdad es que no puedo evitar preocuparme por mi portadora, y por eso me alegro de esos pequeños momentos de tranquilidad que surgen cuando estás con ella, pero no es porque me guste. Bueno, no sé por qué lo son, pero ya te estoy diciendo que el amor no me calma. Me has visto con Adrien, sabes que normal y tener el control no son sinónimos de que esté enamorada. Se sentía casi mal por lo fácil que salía de su propia boca, de hecho, se sorprendía de su autoconciencia. ¿Y no puede ser eso algo bueno? ¿No tener que ir 6 o incluso 7 pasos por delante para impresionar a tu crush? Preguntó el Kwami de la creación. Es porque es Chloe, me ha conocido antes que nadie, ha visto mis peores errores, se ha reído de ellos, y aún así tiene una imagen mejor de mí de lo que esperaba. Cruzó los brazos, abrazándose en la fría habitación. Supongo que así es más fácil, no tengo nada que fingir o construir, salvo ocultar que soy Ladybug, no hay nada que me haga temer tropezar a su lado, ya me ha visto caer muchas veces, pero ahora ya no se ríe, al menos no con malicia, y está ahí para levantarte. ¿No es una vida bonita? Preguntó el hada roja. Ese sí que lo es, pero, ese no es mi futuro, ya lo tengo todo pensado y es muy agradable. Dijo la chica con las mejillas rojas, yendo a la puerta para terminar la conversación, sin gustarle hacia dónde iba la conversación. Adrien y yo, viviendo en nuestra propia casa, solos, sobreviviendo por nuestra cuenta, un hámster, 3 hijos, la pequeña Emma, Hugo el mayor y el encantador Louis, se detuvo al ver al perro del mismo nombre esperándola afuera, que la miraba curioso con un cuenco en la boca. Marinette contuvo un gemido, cubriéndose la cara con las manos al darse cuenta de que técnicamente estaba cumpliendo otro sueño con la rubia equivocada. Primero durmiendo sobre una cuchara y ahora esto, debe de ser una broma, se quejó en su mente mientras iba a servir comida al animal, aún sintiendo cómo le ardía la cara. Concéntrate, Marinette, concéntrate. No hay tiempo para esto, hay monstruos en la ciudad y los únicos 2 supervivientes humanos necesitan medicina. Tuve que prepararlo todo para poder salir y hacerme cargo de Ladybug, se dijo a sí misma, echando las sobras de ayer en el cuenco del perrito. Una vez que la mascota de Sabrina estuvo alimentada y ella estuvo completamente despierta, la chica de cabello negro volvió a su habitación, notando a su amiga profundamente dormida, así como sus pantalones rotos colgando del respaldo de la silla frente al escritorio. Entonces se le ocurrió una idea. Una vez que Chloe y Natalie se despertaron, la mañana transcurrió con normalidad hasta la hora de comer, cuando el ambiente se volvió un poco pesado. Las chicas jóvenes se sentaron juntas en un extremo de la mesa, la rubia en la cabecera y Marinette a su derecha, casi en ángulo, casi hombro con hombro. Por su parte, la mujer que seguía llevando el mismo pijama gris sudoroso estaba en el extremo opuesto. Este acuerdo lo decidieron la heredera y la dama de gafas, aunque parecía más bien decisión de la primera, y la segunda aceptó con cierta culpa. La chica de las coletas preparó sopa de pollo con verduras, algo ideal para personas enfermas. Chloe, por su parte, solo comió las verduras con el pollo en un plato mientras la mujer mayor dejaba que el caldo caliente le calentara el cuerpo. Había cierta cautela entre ellos, una estática en el aire que Marinette intentaba evitar que se convirtiera en rayos con una mano amistosa y una charla agradable. Sostuvo la mano de su amiga bajo la mesa, recordándole que estaba ahí si la necesitaba, mientras intentaba idear un tema para distraerse de lo que fuera que tuvieran en mente. Y luego mi tío me dijo que acababa de decirle a la señora que sus crías parecían cocodrilos en vez de pingüinos. Comentó la chica del chaleco negro. Jaja, la cara de esa mujer debía de ser un poema. Dijo Natalie con una risa contenida, tomando otra cucharada de sopa. Ni me digas, quería que la tierra me tragara. Nunca debería haber ido a Shanghái sin preparar más, declaró nuestra heroína, llevándose el dorso de la mano a la frente, actuando con un falso drama. Algo muy tuyo, para ser honesto, solo tú podrías ir a un país donde solo tú y tu tío sabéis francés.
añadió la chica de la coleta. Ja, palabras valientes viniendo de ti. Recuerdo que cuando eras pequeño le dijiste a Adrien que debía llevarte a Nueva York con él cuando ni siquiera sabías el verbo ser. La mujer en pijama respondió con una suave risa. He mejorado mucho mi inglés, secretaria. Hasta sé usar el extraño sistema métrico de Estados Unidos. Dijo la heredera con orgullo y fastidio, mordiendo fuerte su tenedor mientras se metía otro trozo de verdura en la boca. Y sin embargo, la única vez que le acompañaste fue en una excursión escolar. Es una pena que terminaras la amistad apenas unos meses antes de que él volviera a ir a un desfile de moda allí. Comentó con la misma dureza que soltó antes de tomar otra cucharada de sopa. Lo dices como si no estuvieras aquí con nosotros en vez de en Nueva York, respondió el rubio entre humo. La tensión aumentaba, así que Marinette apretó la mano de su compañera Tirita, y este gesto la hizo girarse un segundo antes de suspirar. Vale, lo siento, supongo que no fuiste por eso, tu estado, correcto, increíble que te des cuenta, mordiste. Hablando de eso, ¿qué tienes exactamente, Natalie? ¿Hay algo que podamos conseguir para tratarlo? Preguntó la chica de las coletas, intentando evitar que la discusión escalara mientras también recopilaba información para su próxima expedición. Oh, Ann, no te preocupes, es solo algo de la familia, dijo la mujer de cabello rojo. Oh. Así que ya sabes qué medicación ayuda y cómo tratarla, ¿verdad? Había curiosidad y amabilidad en el tono de la chica de ojos azul claro. No tienes que preocuparte por eso, Marinette, ya has hecho mucho dándome refugio y preparando esta deliciosa sopa. Tonterías. Al fin y al cabo, eres nuestro invitado, y si vamos a sobrevivir todos juntos, al menos tenemos que estar cómodos mientras nos escondemos, ¿no? Razonó la más bajita, trayendo postre a la mesa, unos bollos dulces que había preparado el día anterior. No, en serio, no hay razón para. Una fuerte tos interrumpió a la mujer en pijama, que se dobló mientras se tapaba la boca con la mano. En realidad, esa es una buena razón. Señaló la chica de las coletas. Después de ese momento y de terminar de comer en la habitación vagamente iluminada por la luz de las cortinas ligeramente abiertas, Marinette obtuvo una lista más o menos precisa de lo que necesitaba para tratar tanto a la rubia como a la secretaria. Antibióticos, antialérgicos, analgésicos y desmaquillaje que Chloe se estaba quedando sin ellos. El plan era sencillo. Mientras Natalie y la heredera descansaban en sus camas, nuestra heroína saldría a pie a buscar los suministros necesarios. Como iría sola, podría usar fácilmente su Miraculous para defenderse de los monstruos del exterior. Incluso podría buscar a los monstruos para luchar directamente, y luego, con el amuleto encantado, podría curar las heridas de Chloe, pensó mientras bajaba las escaleras, con una gran bolsa de recados a mano, lista para ser una heroína. Entonces sintió un pequeño gemido más arriba, notando a la rubia bajando detrás de ella. Estaba bien envuelta en su chaqueta amarilla peluda en los bordes, sus gafas de sol seguían en su sitio, al igual que la tirita floral en su mejilla. De alguna manera consiguió maquillarse con la misma mente, incluso parecía que no había sido un obstáculo. Aún así, Marinette estaba más centrada en sus piernas, especialmente en la derecha que trató ayer. Temblaba ligeramente cada vez que pisaba sus botas negras, era evidente que le dolía apoyarse en ellas. Al nivel donde estaría la venda, justo donde había un desgarro en sus finos pantalones blancos, ahora había un patrón floral similar al del pecho de la camisa de nuestra heroína, pero con una abeja. Originalmente la chica solo quería parchear el arañazo, pero como ni siquiera tenía tela del mismo tipo, decidió hacer algo más creativo para reparar la prenda. Al principio estaba expectante y nerviosa por la reacción de Chloe, pero la heredera simplemente lo observó durante unos minutos antes de pasar directamente a ponérselo, y luego se vio en un espejo con expresión satisfecha. Aún así, la modista aún no estaba segura de si acariciaba el patrón en su muslo bajo la mesa porque le gustaba o porque la herida dolía, pero sí estaba segura de la causa de que las muñecas le golpearan la cara al bajar las escaleras. Chloe, ¿qué haces? Deberías estar arriba descansando. ¿Puedo ir a hacer recados solo? No seas ridículo, esto no es como ir a comprar pan en la esquina. Estaba a un camión de bomberos de estar completamente solo en esta ciudad. Ni siquiera soñaría con dejar que eso pase 2 veces, dijo la rubia, llevando su propia bolsa. Pero tienes a Natalia en casa, no estarás solo. Además, tu pierna, oh sí, porque un asistente enfermo es tan buena compañía. Mira, soy Chloe Bourgeois, soy terca y ya hemos dejado claro que estoy en buena forma física, puedo con ello. Además, no es como si tuviéramos que arrastrar otra vez un tren hecho de carros de supermercado cargados de comida, señaló la princesa de París, decidida a ir.
Sí, pero no tienes que hacerlo, fue idea mía y soy perfectamente capaz de hacerlo por mi cuenta, puedes confiar en mí. Marinette intentó usar la tarjeta fiduciaria para convencer a su amiga de que la dejara ir sola. ¿Como el domingo cuando te encontré paseando en pijama en medio de una tormenta?, preguntó, levantando una ceja acusadoramente. El recuerdo le hizo un nudo en el estómago, fue el momento en que más notó cuánto se preocupaba Chloe por ella, lo mucho que podía esforzarse por hacer lo correcto y cuánto le dolía por no pensar con claridad. Solo tenía que ir y venir, ayudar a Markov y volver antes de que la rubia despertara, pero lo calculó mal y la envió a una búsqueda aterrorizada por toda la ciudad. Tenía sentido que, después de eso, y sabiendo que ahora había monstruos en la ciudad, no la dejara en paz. Aquella vez que Ladybug me acompañó, dijo como última excusa. Y sin embargo te dejó para regresar a pie por una ciudad inundada, todavía hay charcos en las calles, por el amor de Dios, ayer casi nos matan y ese tonto no mostró a sus ridículas antifas en ningún momento. Aparentemente, el dolor de la chica de cabello negro era muy evidente, ya que Chloe cambió rápidamente de tono y le puso una mano en el hombro. Pero está bien, no necesitamos una heroína cutre, yo siempre fui mejor que ella después de todo, y tú, solo tienes que ver lo que has conseguido en una semana, se señaló arriba y abajo, provocando una pequeña risa sonrojada en nuestra protagonista. Vamos, no puedo llevarme todo el mérito, fuiste tú quien decidió cambiar, lo dices como si no me conocieras en primer lugar, haces milagros, Mari, milagros genuinos, dijo sinceramente. Vamos, ¿vas a dejarme aquí todo el día o me vas a llevar a una farmacia? Vale, pero si eso duele, no dudes en decírmelo, así que ambos salieron a la ciudad desierta, con la hija de los panaderos llevando a la farmacia más cercana. Si no fuera por los monstruos, la verdad es que Marinette podría acostumbrarse a estas salidas con Chloe, quizá algún día las dos podrían simplemente dar un paseo tranquilo. Capítulo 27. Que vaya bien. Resumen. Mientras avanzan sigilosamente por la ciudad, Marinette reflexiona sobre cómo cambió su vida. Notas. Punto de vista de Marinette Dupain-Chen. Véase al final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Cuando somos pequeños parece que todo cambia, estamos en un estado constante de descubrimiento y aprendizaje. El mundo es muy grande e interesante, lleno de maravillas que captan nuestra atención, pasando por muchas etapas en muy poco tiempo. Desde bebés que crecemos hasta niños, desde la guardería hasta el jardín de infancia y luego el colegio, conocemos gente nueva casi a diario y nuestro entorno, horarios y actividades cambian constantemente a medida que crecemos. Hasta que, en cierto momento, todo se vuelve monótono. La rutina se vuelve más rutinaria, los días más igualitarios, nuestro entorno deja de ser algo ajeno y desconocido. Los días se vuelven repetitivos en un paisaje que ya hemos visto miles de veces. Uno pensaría que a su edad una chica como Marinette no pasaría por estas cosas, y mucho menos una superheroína que interactúa constantemente con cosas mágicas. Pero por muy descabellado que fuera el Akuma, el estancamiento se instaló rápidamente en París. Las mismas personas tropezaban con la misma piedra, incluso con un ejército de héroes no estaba más cerca de derrotar a Ogmoti, por mucho que hubiera intentado invitar a Adrien a salir durante meses, seguía siendo solo otra amiga más. Nada cambió, todo seguía igual. Entonces, todo cambió. Todos desaparecieron sin dejar rastro, ni en una gran pelea, ni con un monólogo de villano, ni siquiera con gritos y caos. Simplemente desaparecieron en el aire de la noche a la mañana, la única prueba de que existían era la ciudad donde vivían, los edificios que construyeron. Marinette pasó de estar atrapada en una misión agotadora y una vida que la consumía poco a poco, a no tener ya un mundo que proteger directamente. No había villanos, no había civiles, lo único que le quedaba para no caer en la desesperación era su ex acoso con quien empezó a vivir, y cuando las cosas se estabilizaron, todo cambió de repente. Ahora Natalie, la asistente de Gabriel Agreste y cuidadora de Adrien, estaba en la ecuación, junto con muchos extraños monstruos de tela. Por un lado, nuestra heroína estaba contenta de que hubiera más supervivientes, pero la mencionada estaba en un estado de salud extremadamente desafortunado, así que vio necesario buscar medicinas para tratarla. Desafortunadamente, moverse por la ciudad ya no sería tan fácil como la semana anterior, ya que ahora no solo había animales sueltos, sino también algunas criaturas extrañas que parecían sacadas de un desfile de moda, bestias con movimientos retorcidos que parecían no tener huesos, rostro ni ojos. Por esas cosas, ella misma casi pierde la oreja y Chloe resultó muy dolida, pero la heredera no se apartó de su lado, insistiendo en acompañarla con su característica terquedad.
Se movían a pie por las calles desiertas, despacio y alerta, siendo extremadamente conscientes de su entorno, de los escondites en el camino y de las criaturas que acechaban en las calles. Ambos se acercaron mucho para asegurarse de no separarse, de la misma manera para ayudarse rápidamente si surgía algo. Ya fuera lado a lado o detrás, cogidos de la mano o a 2 pasos de distancia, ambos caminaban entre los vehículos detenidos y entre los edificios abandonados. La chica de las coletas solía sostener a la rubia cuando tenía que salir corriendo de un callejón de una manzana a la de la siguiente, sujetándola por la pintura mientras ponía el brazo de Chloe sobre sus hombros, para quitarle peso de encima y evitar que empeorara. Antes de toda la desaparición, la heredera probablemente habría hecho una rabieta al ser tocada y se habría negado a ser empujada o a recibir ayuda. Pero ahora no era antes, ahora era el segundo miércoles tras la desaparición de toda la gente del mundo. En pocos días, sin presiones externas y sin otra opción que convivir, la princesa de París se volvió más abierta y cooperativa, demostrando ser más una aliada importante que una carga, como habría parecido hace mucho tiempo. Cuando se tomó el tiempo de escucharla y dejar atrás los comentarios pasivo-agresivos, Marinette se dio cuenta de que tenía algo de lógica y sentido común en la forma en que afrontaba las cosas, que sus palabras tenían valor. Del mismo modo, nuestra heroína se sorprendió de lo diligente que podía ser la rubia. Sí, podía objetar o expresar visceralmente lo que pensaba sobre un plan o una idea, pero aún así hacía lo que le pedían con el tono adecuado. Su estancia junta fue una experiencia que cambió genuinamente la forma en que la chica de cabello negro veía a Chloe, en niveles que aún no podía creer que fueran posibles. No solo se convirtió en su amiga, sino que, debido a la apertura emocional entre ellas por esta situación tan única, la chica de coletas también empezó a sentir otras emociones por ella. ¿Era porque era la única persona con la que podía interactuar? ¿Fue porque es su deber cuidarla? ¿Era por la sorpresa de ver su lado bueno, tanto en su forma de actuar como físicamente? ¿O quizá haber visto a la Chloe más vulnerable y necesitada, a la que ella misma intentó ocultar y enterrar bajo una máscara de superioridad? La respuesta no importaba, ya que el resultado ya era evidente por mucho que lo negara. Marinette amaba a la rubia, no importaba si era platónico o romántico, la amaba. Por eso, el trayecto hasta la farmacia era más estresante, comprobando constantemente que no vinieran monstruos ni animales a por ella. No podía tolerar la idea de ponerla en peligro, de hacerle daño. Otra vez no. Incluso con su determinación, había muchas cosas que se escondían en sus puntos ciegos. Por suerte, la heredera también tenía los ojos bien abiertos. Chloe la detuvo junto a una furgoneta roja, tirándola del hombro para que se agachara y la empujó contra el vehículo, haciendo que quedara cubierta por la rubia y la sombra del vehículo. Sus ojos fueron primero a su compañero, al cuerpo a su lado, luego alzó la vista hacia sus ojos zafiro y los siguió hacia el cielo. Allí lo vio, otro vestido extendido completamente en el aire, sus largas mangas sin forma ondeando como alas. Una pieza llena de encaje y lazos, con una base excepcionalmente gruesa, como una extraña versión roja y negra de un vestido victoriano. Saltó varios metros antes de chocar contra la tercera planta de un edificio. Esto no pareció afectarle, ya que se movía como un insecto por la pared, hasta que encontró una ventana ligeramente abierta. Sin mucho esfuerzo, arrancó el marco y dejó caer el cristal a la calle, logrando pasar su voluminoso cuerpo suavemente por el agujero cuadrado. ¿Han empezado ya a registrar las casas? Marinette se preguntó en su mente, aparentemente ya habían terminado de buscar los Miraculous en lugares obvios como joyerías, lo cual era muy mala noticia. Rápidamente y con cuidado ayudó a levantar a su amiga una vez que el monstruo se fue y siguieron su camino. Si pasaban toda la noche buscando en la zona más rica de la ciudad, solo era cuestión de tiempo que se toparan con la panadería. Tener una mujer enferma, un perro y los verdaderos Miraculous allí solo, daba una sensación de urgencia aún mayor a nuestra heroína. Aún así, su mente no se alejaba mucho de la rubia a su lado, dispuesta a ser lo más cuidadosa posible. No te preocupes, no voy a defraudarles otra vez no, pensó, antes de ver lo que buscaban al otro lado del río. En la calle paralela había una farmacia, el problema era que tenían un río en medio y el único puente cercano era peatonal a una manzana. En aquel momento no había páramos en la costa, el cielo solo mostraba nubes blancas sin bestias rojas ni negras a la vista. Del mismo modo, las calles estaban desiertas, sin animales ni monstruos caminando a nivel del suelo. Aún así, eso podía cambiar en cualquier momento, y a su ritmo actual una ruta tan expuesta invitaría a que ocurriera un desastre.
Sin querer forzar la pierna de su amiga haciéndola correr, y sintiendo ganas de actuar rápido, la chica de ojos azul claro tuvo una idea. Vale, sube, dijo Marinette, agachándose de espaldas delante de Chloe y echando los brazos hacia atrás. ¿Qué haces?, susurró la heredera. Estamos muy cerca de llegar, pero tengo un mal presentimiento, si tardamos demasiado en salir podrían vernos, así que para evitar que se te disloque la rodilla otra vez, ni se te ocurra que vas a llevarme a caballito, no soy una niña pequeña, respondió con el rostro sonrojado. ¿Como princesa entonces?, preguntó la chica de las coletas mirándola de reojo, en parte como broma para que su pareja se relajara, en parte porque, bueno, a estas alturas también empezó a creer sinceramente que ese trato le venía bien a la heredera. Quiero decir, eso encajaría más, ¿no? No hay ridículo, absolutamente ridículo, la rubia la interrumpió dejando caer el peso sobre su espalda y rodeando su cuello con los brazos. Bueno, tú fuiste quien no quiso dejarme solo, comentó Marinette, intentando recuperar la confianza que había perdido en el momento en que su amiga le apoyó el pecho en la espalda, fracasando estrepitosamente. Y mi nombre no es Chloe Bourgeois, si es que lo vuelvo a hacer, no podré compensarlo si un monstruo te come, susurró esta última parte para sí misma con algo de culpa. No te preocupes, solo será un momento, prometo no tropezar. Será mejor que, con esas últimas palabras, nuestra heroína agarró los muslos de su pareja, que estaban enrollados alrededor de su cadera. Le costaba alcanzar la altura adecuada para darle el apoyo adecuado sin que su propia cara se calentara más, pero se obligó a soportarlo para asegurar la comodidad y la seguridad de su amiga. Una vez con su compañero en posición, Marinette se levantó y comenzó a correr. El trabajo como heroína le ayudaba mucho a su condición física, que había mejorado muchísimo en su forma civil. Aunque dependía mucho de la fuerza y agilidad extra que le daban los milagrosos, el esfuerzo seguía siendo real para su cuerpo. Llevar pedidos de la panadería era mucho más ligero y se había vuelto mucho más flexible, destacando más en clase de gimnasia. Ahora que ese crecimiento físico salió a la luz, consiguiendo cargar a una chica moderadamente más alta que ella y con casi el mismo peso, y no solo eso, sino que incluso podía correr con la carga extra. Aunque era la fuente de sus problemas actuales y del estrés que le generaba en su vida diaria, la verdad es que convertirse en Ladybug la cambió para bien. Era extraño cómo las cosas buenas, que le daban propósito y la hacían mejor persona tanto mental como físicamente, también traían una carga tan grande a su vida. Era mejor gracias a ser Ladybug, ser heroína la hacía concentrarse más para no tropezar con sus propios pies al salvar gente o luchar contra villanos, pero el peso del mundo sobre sus hombros empezaba a ser demasiado para ella, aún más porque nunca se marchaba. Cada día era igual, cada vida dependía de que pudiera contener su torpeza para asegurarse de que todo saliera bien, que Marinette no saliera y lo estropeara todo. Pero entonces, ese mundo desapareció. Lo perdió todo y a todos, el peso sobre sus hombros reemplazado por un agujero amargo en su corazón al saber que todo esto ocurrió bajo su vigilancia, que las calles estaban vacías por su culpa. Pero, incluso en tiempos tan malos que la hacían sentir inútil, algo bueno ocurría. Chloe, de entre todos, se convirtió en su amiga. La que antes la antagonizaba solo por existir la estaba ayudando, estaba cambiando, seguía mordiéndose como ella pero demostrando ser un buen sabor en su vida. Se abrió con nuestra heroína, confiaron el uno en el otro, llegaron a un punto en el que incluso se permitió que la cuidaran y cuidaran a los demás, incluso permitió que la llevaran a caballito en medio de la ciudad por su propio bien, aunque pudiera avergonzarse. Y no solo su antiguo matón estaba cambiando, la chica de ojos azul claro también estaba cambiando. Sus pensamientos sobre la heredera, cómo interactuaban, cómo la veía, cómo se sentía a su alrededor. Normalmente no le importaría tener cuidado al tratar con la rubia, más de una vez señaló directamente los cubos de basura para amortiguar la caída o esconderla, o la apartó bruscamente de la acción. Ahora rezaba para canalizar su Ladybug interior al cruzar el puente, la mera idea de tropezar y dejarla caer, de conseguir una Marinette y perder ese abrazo suave pero firme a la altura de su cuello, de no sentir ese latido emocionado a través de ese pecho blando en su espalda, de no ver más amarillo en su visión periférica la carcomía por dentro. Chloe se convirtió en mucho más de lo que jamás pensó que podría ser, y por mucho que quisiera culparle el corazón a toda velocidad por la adrenalina de correr a la farmacia, la verdad es que sus nuevas emociones eran las culpables.
Era curioso cómo lo bueno que había obtenido de lo mejor que le había pasado se combinaba con lo bueno que había recibido de lo peor que le había pasado, permitiendo un momento así, de tanta confianza y cercanía, de que la heredera confiara en Marinette incluso cuando hubiera monstruos alrededor, y de que ella misma pudiera sentir ese deseo de no decepcionarla, de querer responder al progreso de su amiga siendo también mejor. Era mágico, casi milagroso, que actuaran y reaccionaran a una situación así de la manera en que lo hacen. A solo un par de metros del edificio, la chica de cabello negro azabache espera que este momento dure más, que nadie los haya visto ni seguido, que esto pueda ser su nueva normalidad. Uno en el que estuviera a la altura, donde los buenos cambios fueran los que permanecían y destacaban, y donde el dolor por lo mejor que le había pasado en su vida y la desgracia de lo peor que había ocurrido no se mezclaban. Así que, tras su corta carrera y aún con Chloe a su espalda, Marinette entró en la farmacia, esperando que todo fuera bien. Capítulo 28. Manchas en el camino. Resumen. Chloe y Marinette recogen suministros médicos antes de que la farmacia sea asaltada por un monstruo. Notas. Punto de vista de Marinette Dupain-Chen. Véase al final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Con la humanidad desaparecida, la civilización que crearon dejó de hacer ruido, rápidamente se instauró un silencio absoluto. Era extraño lo ruidosas que podían ser las ciudades incluso en sus momentos más tranquilos. Coches circulando de fondo, máquinas y calefactores encendidos, personas que siguen con sus respectivas vidas, y mucho, mucho más. Una vez que todo eso cesó con la desaparición, el silencio se convirtió rápidamente en la norma. Insectos, ranas y otros sonidos naturales. Esas estaban en el bosque, lejos de la jungla de hormigón que eran las ciudades modernas. Los animales que Chloe liberó del zoo se dispersaron por sí solos, buscando áreas que cumplieran sus necesidades de hábitats, vegetación y refugio para herbívoros, y presas para depredadores. Las mascotas que liberó Ladybug, escondidos por toda la ciudad, intentando protegerse de lo que acechaba en París, tal como hacían nuestros protagonistas. La chica de coletas seguía con la rubia boca arriba, mirando rápida y de forma esporádica por la pequeña ventana de la puerta de la farmacia, con la mano firme en el pomo, intentando controlar y ralentizar la respiración tras la repentina carrera. La tienda parecía medio cerrada, con las grandes ventanas a ambos lados de la puerta cubiertas por cortinas metálicas. Estaba claro que el trabajador desapareció antes de que pudiera cerrar la puerta con llave. Marinette bajó la pequeña persiana de plástico de la puerta mientras vigilaba, no sabía si los monstruos de tela tenían ojos pero no iba a arriesgarse. Mientras se recuperaba de cargar a alguien durante toda una manzana corriendo, sintió como el peso en su espalda disminuía al deslizarse la suave textura de los pantalones blancos de su agarre. Instintivamente la siguió con la yema de los dedos, sin querer perder de vista dónde estaba su compañero. Por su parte, los brazos que rodeaban su cuello se movieron hacia atrás hasta que las manos delgadas descansaron sobre sus hombros. Su amiga permaneció pegada a su espalda, pero con los pies firmemente en el suelo, actuando con cautela mientras observaba a nuestra heroína con sus ojos azules. «Parece claro», susurró la rubia, con el corazón aún palpitando en la espalda de la chica con coletas. «Sí, no creo que nos vieran», dijo Marinette, girándose para mirar a Chloe, sus narices rozándose un momento por la cercanía. Cuando ambos se dieron cuenta de la pequeña distancia entre ellos, miraron en direcciones opuestas mientras se separaban, ambos con varios tonos de rosa en las mejillas. Sin querer decir ni una palabra sobre el tema y sabiendo que estaban a salvo por el momento, entraron en la farmacia. No era nada que no hubieran visto antes, un pasillo con un par de sillas contra las paredes, un dispensador de agua y una encimera con una mampara de cristal para seguridad. Pasaron junto a ella y fueron detrás del mostrador al almacén, donde estaría lo que buscaban. El edificio era mucho más pequeño que la mansión, así que el paseo era corto, pero sin electricidad el lugar estaba muy oscuro porque solo tenía las ventanas delanteras. Por suerte, la chica de pelo negro siempre salía preparada, no solo con una pequeña diosa en la mochila, sino incluso con una linterna de repuesto y el spray de pimienta que Alia le había dado. Con la luz en la mano, la encendió e iluminó la sala moderadamente más grande que se desplegaba ante el duro. Varias estanterías y estanterías hechas de metal y chapa metálica, dispuestas en filas con diferentes cajas, paquetes y pequeñas cajas de distintos colores. Luego Marinette sacó una lista de su bolsillo, no tenía nombres específicos, solo el tipo de medicamento y las características que debía cumplir para no desencadenar reacciones alérgicas en ninguna de las tres mujeres.
Así que empezaron a revisar estantería por estantería en el lugar silencioso, revisando la letra pequeña en la oscuridad con la linterna apoyada a buena altura en una de las estanterías. Era un proceso bastante lento debido a la gran cantidad de medicinas y remedios que había, y muy tedioso por los nombres y descripciones peculiares. Esto empezó a sacar de quicio a la heredera, que de vez en cuando soltaba pequeños gruñidos frustrados mientras leía las instrucciones de cada caja, con la pierna temblando ligeramente por pisar fuerte con la punta de su bota de diseñador. Esto solo lo notó la hija de los panaderos, que rápidamente se dio cuenta de que era la pierna con el patrón floral, la misma que tenía una venda. «Chloe, ¿estás bien? ¿Te duele la pierna? ¿Quizá cosquilleo o algo así?», preguntó en voz baja, rompiendo el silencio. «¿Qué? No, ¿por qué lo preguntas?». La rubia siguió entonces el dedo de su amiga, que señalaba su pie, que seguía pisando nerviosamente. «Ah, eso», respondió molesta. Parecía que no le gustaba lo evidente que era cuando algo le molestaba. «Normalmente monta un espectáculo por menos, no sé si se ha calmado o si finge ser dura», pensó Marinette, mirándola con preocupación en sus ojos azul claro. Rápidamente le arranca un suspiro de mejillas rojas a la heredera. «Tranquilo, es que esto es tan aburrido», se quejó, alargando la última palabra. «Todos estos remedios estúpidos parecen estar escritos en chino o, no sé, griego o algo así, tantos problemas por culpa de esa zorra, no la llames así, Natalia no tiene la culpa de estar enferma o de estar en esta situación, no lo sabes». Su voz resonó en la habitación vacía, y en respuesta, bajó el tono. «¿No lo sabes? Bueno, no creo que se haya puesto enferma a propósito, no es como si tuviera un trabajo que pudiera perder por enfermedad ahora mismo, además, eso parece más bien algo que Kim haría para perderse un examen muy difícil, no algo que haría una mujer adulta», razonó la hija de los panaderos. «Ni me lo recuerdes, el idiota vino con el pelo mojado para resfriarse y perderse el examen de francés justo ese día», la rubia se frotó el puente de la nariz al recordarlo. «Pero no sabes eso, tú y yo hemos estado solos toda una semana, y de repente ella aparece de la nada, nos amenaza, y cuando aparecen los monstruos resulta que es una pobre anciana enferma que necesita ayuda, dices que finge tener una enfermedad». «Quizá sí, quizá no, ¿cómo iba a saberlo si solo ayer supimos que seguía aquí? Ni tú ni yo la vimos en toda la semana, y eso a pesar de que estábamos en movimiento, ni siquiera la propia Ladybug la vio». Esa última parte dolió a Marinette, el hecho de que hubiera hecho tan mal como heroína a pesar de haber recorrido la ciudad varias veces, dejando a una pobre mujer enferma sufriendo en soledad. Ni siquiera se molestó en revisar la casa de Adrien porque sabía que él no estaría allí aunque nadie hubiera desaparecido, pero nunca se le pasó por la cabeza que pudiera haber un trabajador atrapado dentro. Aún así, la chica de pelo negro se lo tragó para poder continuar la conversación, parecía que Chloe tenía razón. «¿Quieres decir que se escondió a propósito?». «No, digo que la zorra nos apuntó con una puta ballesta, tenía una pistola que dispara cosas muy puntiagudas apuntándome directamente», se señaló a sí misma con el dedo. «Y luego, justo aquí», luego señaló el pecho del panadero. Chloe estaba asustada, fuimos las primeras personas que veía en mucho tiempo y nos colamos en su casa, explicó la chica de las coletas. «De nuevo, nos amenazó con matarnos, apuntaba justo aquí con la intención de clavarte una flecha», respondió, con un clavo bien elaborado asomando en el cuello de su camisa para enfatizar su punto. «Porque estaba asustada y confundida al vernos. Antes habría retirado la mano, antes de que la heredera hubiera discutido con ella y empezado a pinchar y señalar, se habría defendido, pero esta vez tomó la mano de su amiga, mirándola con determinación. El primer día, en el colegio, yo mismo estaba listo para rociar a quien llamara a la puerta antes de ver que eras tú. Todos estamos nerviosos porque es una situación extraña y no sabemos qué está pasando. Y por eso no entiendo cómo puedes confiar en ella tan ciegamente, si todos estamos a la defensiva pareces un tonto por estar tan desinteresado», dijo el rubio con un tono preocupado en lugar de acusador. A diferencia de otras veces, no se retorcía con el contacto, al contrario, dejaba que se prolongara. No se mostró a la defensiva en la conversación, tenía un tono más de advertencia, como si quisiera advertir a nuestra heroína del peligro en vez de demostrar que tenía razón. Ninguno de los dos actuaba igual que antes, se habían vuelto más suaves el uno con el otro. Era extraño, incluso extraño, pero era un cambio que a Marinette le gustaba, que ya no estuvieran en la garganta del otro, que sus conversaciones tuvieran un tono más ligero y uno de preocupación mutua en lugar de desprecio.
Escucha, sé que es raro que empezáramos con mal pie con ella, pero la vi, temblaba, luchando por ser firme mientras nos apuntaba con la ballesta, no creo que esté fingiendo su estado, se acarició los nudillos con el dorso del pulgar, intentando que la idea se adaptara mejor al contacto amistoso. Por supuesto, porque obviamente prestas atención a cada detalle y lo sabes todo. Chloe puso los ojos en blanco mientras miraba la repisa con un resoplido. Mira, cuando estábamos en su habitación noté que tenía mucha medicación por ahí, y justo en nuestra lista hay un tipo en particular, el que ayuda a dormir, explicó, soltando su mano y levantando el papel hacia la luz. Creo que para lidiar con el aislamiento y la salud tan mala decidió tomar sedantes para aliviar su carga mental. Era arriesgado y peligroso, pero si estás solo y asustado, tendría sentido hacerlo, terminó la heredera, sonando resignada. De todas formas, no voy a confiar en ella, relájate, no hace falta, solo, confía en mí en vez de eso, ya estás haciendo más que suficiente acompañándome aquí, dijo Marinette, poniendo la mano en el hombro de su amiga. Lo sé, estoy genial, soltó un suspiro resignado antes de coger otra caja para leer sus especificaciones. Y obviamente confío en ti, eres la mejor persona que conozco, gracias, aunque no creo que sea para tanto. Continuaron la búsqueda de provisiones, cargando lentamente sus bolsas con los medicamentos adecuados. La mente de nuestra heroína volvió a ayer, la imagen de la mujer y la ballesta frente a ellos recién salida de su charla, así que decidió repasar lo que habían visto y oído. Quizá había alguna conexión, así que intentó recordarlo. Entonces, su mente se detuvo en un pequeño detalle morisco que no había pensado en las implicaciones que tendría en ese momento, y con sus emociones recientes por cierta rubia, quizá era hora de sacarlo. Así que, Chloe, ¿puedo hacerte una pregunta?, preguntó nerviosa, arqueando la espalda y mirando en dirección a su amiga, que tenía retroiluminación. Dispara. Bueno, pensando en lo que pasó en la mansión, antes de todo lo de Natalie, dijiste, te gustó Ladybug, ¿verdad? Tuvo que apartar la mirada al decir eso, con las mejillas sonrojadas mientras jugaba con los dedos. Hubo un momento de silencio antes de que se escuchara un suspiro. Sí, lo hice, dijo a regañadientes. Pero, me gustaba, ¿cómo demonios, te gustaba? Había sido más difícil de lo que pensaba, pero necesitaba aclarar sus dudas. Un simple como modelo a seguir, no me gustan las chicas bastaría para silenciar sus propios sentimientos por la princesa de París, facilitando todo. No tendría ninguna oportunidad desde el principio y saber que no sería correspondido le permitiría enterrar sus emociones encontradas con más facilidad. Podría volver a tener una vida normal, bueno, no tan normal, un flechazo por Adrien y punto, solo necesitaba que su amiga la golpeara indirectamente para romper la ilusión que obviamente no tenía. Como en quiero que me lleve como una princesa con sus brazos fuertes, que me llame buena chica y que me deje probar su pintalabios. Sí, me gustaba. Eso definitivamente no era lo que el panadero necesitaba, ni quería oír. Oh, la chica de las coletas soltó de golpe, notando como Chloe se gira para mirarla e incluso alza una ceja sin mirarla directamente. Debió de ser por el tono con el que salió ese sin contexto debió sonar mal. Quiero decir. No es que me moleste o me incomode ni nada, no tienes que fingir, sé cómo hablo de Ladybug, no es que me arrepienta o que ella no lo merezca, dijo antes de continuar. Es obvio que cualquiera se sorprendería de que tuviera un flechazo con ella, especialmente si es alguien que, de alguna manera, no se dio cuenta antes, como tú, no era tan obvio, lo que digas, tú Painchen, la rubia puso los ojos en blanco mientras volvía a revisar la medicación. Así que, ¿eso significa que eres bisexual?, preguntó la hija del panadero, esperando que si investigaba un poco más, pudiera encontrar algo que funcionara para su caso. Quizá Marinette tendría suerte y Ladybug fuera la excepción a la regla. ¿Puedo saber por qué el interés? Curiosidad, no es que tenga un problema, claro que no, al fin y al cabo soy un aliado jeje, es solo que, es para que sea menos aburrido revisar las medicinas y. Olvidar que estamos rodeados de monstruos de tela peligrosos, dijo que cogió otro paquete y lo puso en su bolsa para cubrirlo. Bueno, hablar de mí mismo es definitivamente más entretenido que leer la letra pequeña, dijo mientras entrecerraba los ojos y acercaba la botella que tenía en la mano a la linterna. Y no soy bisexual, ¿qué? ¿Por qué? Honestamente, nunca vi qué tiene de bonito los chicos, respondió sin mucha duda, comparando dos botes de pastillas antes de dejar caer los hombros y simplemente meter ambos en su bolsa. Espera, ¿tú eres una lesbiana?
Los recuerdos de su compañera de chaqueta amarilla junto a la modelo llenaban su mente. La chica de ojos azul claro incluso se había molestado en ese momento por los avances de la heredera hacia Adrien, y ahora que los recordaba estaba increíblemente confundida. Pero, entonces, ¿por qué estás? ¿Por qué siempre con Adrien? ¿Y él? Bueno, tú, siempre le saludas así, y cuando hay bailes tú, ¿no te caía bien? Preguntó ante la contradicción que se formaba en su mente. Bueno, sí. Era mi mejor amigo, ¿me ves tratando así a algún plebeyo? Alzó una ceja mirando a la chica más baja. Sí, pero, Alia es mi mejor amiga y, sin embargo, no insisto tanto en estar encima de ella, o que bailemos juntos o que intento monopolizarla, no intento monopolizar a Adrikins, él fue mi amigo primero, yo llegué primero, aunque parece que vosotros os asegurasteis de que se le olvidara que, la heredera cruzó los brazos, haciendo pucheros mientras miraba la luz. Incluso en las sombras se podía ver algo de tristeza en sus ojos. Lo sé, lo siento, no queríamos que rompieras vuestra amistad, es solo que, pensé que todo este tiempo competíamos por él, ja. Obviamente no, ella se rió, antes de frotarse el brazo algo avergonzada, como si se hubiera dado cuenta de algo, que había hecho algo mal. No estaba compitiendo contigo, solo, quería molestarte y al mismo tiempo, asegurarme de no perder a Adrien. Chloe, Marinette puso la mano en el hombro de la rubia. Ha sido mi amigo desde que éramos pequeños, mi único amigo a mi mismo nivel, los dos venimos de familias importantes y ricas, él es famoso, es el único con quien puedo actuar así en público sin que nadie diga nada, confesó. La contradicción se volvió lógica rápidamente para nuestra heroína. No es que Chloe se comportara tan pegajosa con el joven modelo porque le interesara superficialmente el prestigio o la fama que conllevaba pasar tiempo con él, claro que no, era porque solo con Adrien podía ser tan abiertamente cariñosa. Era la Chloe más abierta que tenía a su lado, la versión más vulnerable y cariñosa de ella misma que había conocido últimamente, la que podía abrazar y ser considerada a su manera solo podía pasar tiempo con gente de su misma clase, y eso la entristecía. Yo, lo siento, Chloe, no lo sabía, bueno, no es culpa tuya, la gente normal nunca tiene las reglas de clase tan claras, y nadie más que mamá. El silencio reinó durante un minuto, ambos seguían entre las estanterías, dejando fluir las emociones antes de continuar. Entonces, en medio de las sombras, una última idea vino a la mente de la hija del panadero. Movida por la curiosidad en ese momento, volvió a hablar. Así que, si no te gusta Adrien, tú y Sabrina. Ja, no seas ridículo, acabo de decirte por qué esas cosas no funcionan, es una buena amiga, pero nos conocimos porque mi padre es el jefe de ella, no porque fuéramos iguales ni nada por el estilo, además tienes todas esas tonterías sobre las relaciones de poder y entonces ella, y luego otras tonterías, simplemente no podía funcionar, había algo en su tono y en la forma en que apartaba la mirada que le hacía saber que había algo más. Parece que te molesta mucho, comentó Marinette. Ya te dije que no funcionaría, su padre no le compra cosas caras o bonitas, yo sí, además, depende de mí para ser alguien y destacar, sonaban más a excusas que a otra cosa, no a algo que realmente importara a la chica de la coleta, y luego añadió. Además, ella no sentiría lo mismo, eso último sonaba real, más triste, una razón más sincera. ¿Estás seguro? Parecéis muy cercanos, ¿recuerdas aquel viaje a Nueva York? Cuando Augmod casi causó la Tercera Guerra Mundial. Bueno, conoció a un chico durante ese viaje, espera, ¿de verdad? Eso la pilló por sorpresa, pero teniendo en cuenta todo lo que pasó por sorpresa en ese viaje, tampoco era difícil de creer. Sí, la pequeña Sabrina se ha conseguido novio, incluso me ignoró cuando le dije que fuera a buscar a mi madre durante el viaje, lo peor es que intercambiaron números de teléfono, creo que todavía se hablan ahora, no es que me importe, volvió a hacer un puchero mientras apartaba la mirada. Tranquilo, todavía hay más peces en el mar, o bueno, sirenas, para tus estándares, Marinette intentó bromear para aliviar la tensión, mientras le frotaba la espalda. Sí, claro, con mi suerte, probablemente me traicionarán otra vez como Lady Bugó. La rubia la miró fijamente a los ojos un momento, antes de apartar la vista con fuerza y algo avergonzada. O simplemente serán heterosexuales como todos los demás, ante eso, nuestra heroína no sabía qué hacer. Sabía muchas cosas, y siempre estaba dispuesta a ayudar aunque no supiera cómo, pero sabía muy bien que el campo del amor no era su fuerte. Después de todo, ahí estaba, intentando encontrar excusas para no afrontar que había desarrollado sentimientos por Chloe, quizá yendo demasiado lejos solo para que la rechazaran indirectamente y así intentar deshacerse de ellos.
Como si eso no fuera suficiente, ella era Ladybug, ella era quien hirió tanto a la heredera que su amor y admiración se convirtieron en odio y desprecio. Sin saber qué más decir y con sus respectivas bolsas llenas de lo que buscaban, cogieron la linterna y salieron del almacén de la farmacia, dirigiéndose a la entrada. Había un cierto aire de pesadez que creció entre ellos al entrar en el salón para irse, pero esa pesadez desapareció en cuanto lo oyeron. Algo golpeó la puerta. No lo cerramos ni bloqueamos al llegar, pensó la chica de pelo negro, y con el sonido de algo sujetando el pomo, empujó a la rubia de nuevo por el pasillo hacia el almacén. En cuanto la luz exterior iluminó el pasillo, ya estaban cerrando la puerta y arrastrándose por el suelo. No tenían tiempo de intentar bloquear la entrada, ni siquiera sabían si esa cosa les había visto, así que tampoco estaban dispuestos a arriesgarse a revelar su presencia. Gatearon lado a lado, con Marinette liderando el camino entre las estanterías para alejarse lo máximo posible del peligro, buscando una salida trasera de la farmacia, si es que existía. Entonces, escuchó un leve siseo detrás de ella. La chica de coletas se detuvo y miró a su lado, podía ver la silueta de su pareja en la oscuridad. Chloe estaba apoyada en sus antebrazos con las manos cerradas mientras miraba al suelo, mechones sueltos de pelo cubriéndole la cara. Marinette volvió rápidamente a su lado, notando su expresión de dolor y cómo su amiga intentaba tumbarse a su lado izquierdo. Tenía que ser su pierna, la herida agravada por el movimiento brusco y la presión que aplicaba directamente en la rodilla. Eso fue grave, muy malo, pero lo peor fue cuando ambos oyeron la puerta abrirse de nuevo y algo entrar en el almacén. Ya habían salido de los pasillos principales, de los pequeños pasillos entre estanterías llenas de medicinas que llevaban directamente a la puerta, concretamente 3 a la derecha, fuera de la vista, en el suelo y en la oscuridad. Pero aún estaban en medio del suelo desnudo, así que Marinette rodeó a su amiga con los brazos y procedió a girarse de espaldas con la heredera en un fuerte abrazo. Así, ambos acabaron cara a cara bajo una de las estanterías llenas de medicinas. Sus corazones latían rápido y ambos respiraban más rápido cuando empezaron a oír el sonido de trapos muy grandes cayendo repetidamente al suelo. Eran los pasos de ese monstruo. La hija del panadero se tapó la boca con una mano y la rubia hizo lo mismo, pero con ambas, para no revelar su posición. Ambos estaban allí, en silencio, intentando no temblar de miedo y abrazándose muy, muy fuerte, sin querer tocar accidentalmente la tela del monstruo. No sabían si esa cosa podía sentirlos al tacto. Por la proximidad, la chica de coletas podía ver cómo Chloe miraba en todas direcciones menos delante de ella. Miraba la oscuridad detrás de ambas, donde estaría el monstruo con forma de vestido. Intentó estar atenta, estar alerta a pesar de estar herida. Mientras los pasos se acercaban mientras esa cosa investigaba el almacén, la princesa de París hizo algo que sorprendió de nuevo a nuestra joven heroína. Retiró las manos de la boca y colocó rápidamente su palma suave y tersa en el lado derecho de la cabeza de Marinette, cubriéndole la oreja. Sus dedos estaban cuidadosamente enredados en el cabello negro azabache, y su palma firmemente en su sitio, cubriendo la oreja y, más importante aún, los pendientes. Esto hizo que sus miradas se cruzaran, y aun en la oscuridad lo que vieron los ojos azul claro le dijo todo lo que no pudieron decir en ese momento. Eso era algo que la hija de los panaderos aprendía últimamente, que a pesar de lo habladora y habladora que podía ser la mayor parte del tiempo, Chloe decía mucho solo con sus acciones, decía las cosas más importantes y sinceras de esta manera. Le dijo cuánto le importaba cuando lloró al encontrarla tras buscar por todo París, en medio de una tormenta. Le contó lo genuina que era su intención de ayudar cuando, a pesar de que sus palabras indicaban lo contrario, lavó la ropa a mano. Le dijo lo cómoda que estaba con la presencia de la panadera cuando no se apartaba cuando Marinette la abrazaba mientras ella estaba en ropa interior. Incluso admitió cuánto anhelaba sentir amor y afecto cuando dormían juntos. Ahora no era diferente, su mirada era firme, medio acusatoria, como diciendo deberías haber dejado tus pendientes en casa. Pero al mismo tiempo parecía protectora, haciendo una promesa: no dejaré que vuelva a intentar arrancarte las orejas. Ante esto, la chica más baja decidió responder en su propio idioma, descubriéndose la boca para mostrar una suave sonrisa de gratitud y, a su vez, colocando su mano libre en su cuello, cubriendo el collar de la rubia. Era un accesorio casi imperceptible de la heredera, un pequeño collar dorado que siempre llevaba para darse ese toque extra de clase, pero seguía siendo una joya que el monstruo podía intentar atacar. Tampoco deberías haber traído esto, intentó decir con la mirada, y estaba claro que su amiga lo entendía porque se formaron tonos más oscuros en sus mejillas mientras apartaba la mirada un segundo.
A pesar de cómo había sido su vida hasta ese momento con ella, la animosidad y la sospecha que había sido su relación con la heredera durante años, en esos momentos entendía de dónde venía el afecto en su corazón cada vez que estaba cerca. La protegió aunque era el momento perfecto para que Chloe fuera el centro del universo, renunció a su lugar para compartir el protagonismo en su propia mente y alma, y viniendo de la rubia, por primera vez se sentía como un gran privilegio. Entonces, ambos se dieron cuenta de que no habían oído pasos en 2 minutos. Su amiga intentó mirar por encima del hombro y Marinette también, pero ninguna de las dos vio nada. Antes de que pudieran separarse un poco y palpar alrededor, un eco metálico reverberó por el almacén, como si algo apretara metal. Desgraciadamente, ese sonido venía acompañado de un temblor en los soportes de las estanterías. En un abrir y cerrar de ojos y con un estruendo sin igual, la estantería desapareció, siendo lanzada a un lado causando un efecto dominó junto con el resto de las estanterías. Las chicas miraron horrorizadas la masa informe que había subido al techo para atacarlas. El monstruo de tela se liberó y se desplomó sobre nuestros indefensos protagonistas, justo cuando Chloe empujaba al panadero con todas sus fuerzas. Marinette rodó por el suelo llena de medicinas y cajas aplastadas, mientras ese vestido burlón caía al suelo con toda su tela en forma de tela. Nuestras heroínas intentaron levantarse lo más rápido posible, golpeándose la cabeza contra una estantería caída antes de que pudiera ver, o mejor dicho, no ver, a su amiga que luchaba con el monstruo en la oscuridad. Los largos trozos de tela ondeaban junto a la figura amorfa y en capas, cambiando de dimensiones en la oscuridad mientras escuchaba los gritos de su compañero. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo y ponerse en pie, la heredera extendió la mano en su dirección. «Marie», suplicó con voz rota, estaba perdiendo la lucha contra ese monstruo. «Chloe». Marinette le agarró la mano de la muñeca, aferrándose a ella mientras usaba las estanterías caídas como ancla. Tiró con fuerza, intentando sacar a su amiga de allí, el pánico de la heredera era tal que casi se clavó las uñas en el brazo. A la chica de pelo negro no le importaba, probablemente aplicaba la misma fuerza. Estuvieron en una especie de tira y afloja unos segundos antes de que algo empezara a sentirse mal, muy mal. El agarre de Chloe se iba aflojando poco a poco, justo cuando su pulso se estabilizaba de alguna manera. Los gritos y gruñones también disminuyeron, como si su antigua rival se quedara dormida, como si ella estuviera perdiendo el conocimiento. Entonces, justo cuando la mano que sostenía se volvía floja, una tela muy viva y suave se enroscó fuertemente alrededor de su muñeca, con un tirón la separó de las estanterías y la lanzó al aire, estrellando a Marinette contra una pared, y cayendo de espaldas sobre el montón de metal. ¿Te dolió? Sí. ¿Quizás se rompió 1 o 2 huesos? También sí. ¿Le importaba? No, ni un poco. Aún menos cuando se recompuso y volvió a mirar al monstruo. La luz del exterior se filtraba por el pasillo directamente hacia el almacén, trayendo suficiente luz para ver la silueta completamente erguida sobre sus patas traseras. Era como un chaleco largo mezclado con un vestido de cóctel, con el cuello levantado como una cesta y, a la altura del pecho, unas gafas colgando de una melena rubia. Lo último que vio Marinette fue la mitad del rostro dormido de Chloe Bourgois antes de que la tela la engulliera por completo, envolviéndola por completo mientras dejaba caer esas características gafas al suelo. Primero sintió un nudo en el estómago y un agujero en el corazón, luego sintió que las lágrimas empezaban a fluir mientras empezaba a ver rojo. Apretó los dientes mientras se ponía de pie, mirando directamente al monstruo que había herido a su amiga, que intentaba llevarse a su compañera, quizá usarla como rehén. No importaba realmente, no importaba si esa cosa era una Kuma o un sentimonstruo o si alguien más podía ver a través de sus ojos inexistentes. Marinette estaba molesta, y el almacén estaba teñido de una luz rosa. Tiki. Puntos puestos.